para hablar más de detalles sobre el artículo del Financiero sobre el colapso del empleo en estas entidades petroleras. Saludo con mucho gusto aquí en el estudio al doctor Jesús Valdés. Él es economista de la Universidad Iberoamericana, para que nos dé su punto de vista al respecto. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, encantado de estar con ustedes. Gracias. Bueno, pues de entrada el escenario es muy complicado para las propias familias, para las mismas entidades. Hablábamos cómo es que el rebote de la repercusión económica pues va directamente también a los distintos sectores, el hotelero, el de la industria restaurantera, entre otras. Sí, lo que pasa es que el problema de Pemex es que Pemex lo que desemboca es todo una cadena de problemas. Hay dos cosas importantes que se plantean sobre Pemex. Uno es su gran deuda que tiene, que es una deuda acumulada de 190.000 millones de dólares, y tiene un pasivo laboral que representa casi el 42.5% del total del pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en Pemex, si las personas entran a trabajar con 30 años, a los 55 se pueden jubilar. Así es. Cuando tenemos un país donde la esperanza de vida alcanza 75 años, por tanto, es una persona que va a estar siendo mantenida 20 años sin laborar. No, esto es una cosa que es insostenible desde el punto de vista de Pemex, y evidentemente que al bajar los precios del petróleo no queda otra alternativa que reajustar todos los programas que tiene Pemex. Esto creo que es la forma en que ha estado actuando el nuevo director de Pemex, el doctor Anaya, que ha tratado de plantear cómo corregir todas las desproporciones que hay. Ahora, yo estaba un poco que analizando lo que está pasando, y yo incluso escribía los otros días en un artículo que para mí hay dos estrategias que están claras con respecto a Pemex. O una, se sigue inyectando dinero, como se ha hecho ahora con los préstamos que se le han hecho, o se siguen colocando bonos para tratar de ver cómo subsiste, o una estrategia mucho más complicada y más fuerte sería rebasar los límites de lo que incluso planteó la reforma energética y evidentemente achicar Pemex de forma tal que se haga más flexible y que se pueda salir de estos grandes pasivos que yo creo que en este momento son imposibles dado la situación del precio del petróleo. Sí, las políticas se han anunciado, aquí mismo en el Financiero se transmitieron cuál sería la política de administración. Entre otras cosas, reducirían personal y otras medidas para poder dar con la meta que fijó la misma Secretaría de Hacienda, que tendría que reducirse esta empresa. Ahora, distintos sectores preguntan, ¿será lo necesario? ¿Con esto bastará? ¿Cuáles serían los siguientes pasos? No, yo creo que no va a bastar con la reducción de personal. No va a dar abasto esto. ¿Por qué? Porque los niveles de endeudamiento son muy grandes, son muy fuertes. Y no es un problema nuevo, no es un problema que viene de la administración anterior, es un problema que se ha venido acumulando por años. Y evidentemente ahora estalla, no solamente por el problema en sí, sino también por cómo se están comportando los precios del petróleo, donde incluso el margen de utilidad que deja el barril, que es de aproximadamente 159 litros, es muy pequeño. Entonces, esto crea la necesidad no solamente de disminuir personal, yo creo que va a haber que deshacerse de determinadas actividades que verdaderamente no son rentables para la empresa. Ahora, aquí hay una cuestión que es adicional, que como estaba viendo en la nota que estaban planteando, que es que al reducirse el gasto que va a efectuar Pemex también desde el punto de vista de infraestructuras y toda esta serie de cosas, sí, pues esto va a repercutir en las empresas que tenían hechas concertaciones. Esto también va a dejar desempleados y va a afectar también, pues bueno, toda la infraestructura hotelera y demás que da servicio al personal que va por este tipo de construcción y estos tipos de obras. Sí. Aquí la alternativa para estas entidades que siempre por años dependieron de los recursos que generaba Petróleos Mexicanos es ¿cómo le voy a dar empleo? ¿Cómo voy a sostener las finanzas públicas de esta entidad, concretamente de Tabasco, de Campeche, de Veracruz, ¿no? No, es imposible. Así, bajo las condiciones que estamos actualmente, yo estuve calculando,
los cálculos que yo he hecho, me resulta que sea imposible mantenerla de una manera racional. Se puede mantener de una manera irracional. ¿Cuál es la manera irracional? Como dije primeramente, inyectándole dinero para tratar de ver, pero se tiene estimado por la Asociación Internacional de Energía que el precio del petróleo va a empezar a subir de una forma racional para el 2018. Es decir, estamos todavía 2 años, falta mucho, y es imposible que una empresa pueda sostenerse 2 años bajo esos niveles de ineficiencia. Y de ahí con todas las entidades y los sectores que de ellos dependen. Exactamente. Poniéndonos en los zapatos de los gobernadores de estas entidades, que insisto, siempre dependieron de Petróleos Mexicanos para generar empleo y estabilidad a su gente, pues tendrán que darle la vuelta a la hoja, ver cómo generan empleo de otro tipo, cómo mantener esa estabilidad, ¿no? Es una tarea muy interesante. Yo he estado ahí en esa parte de México y yo creo que tienen que reorientarse un poco más a una actividad que es más noble, como por ejemplo el turismo. Entonces yo creo que tendrían que buscar acciones de otro tipo de estrategia. Reinventarse y buscar otros tipos de estrategia para atraer turismo hacia esas zonas. Será interesante preguntarles a cada una de estas autoridades estatales cómo le harán para reinventarse, cómo le harán, sobre todo para responder las necesidades de tanta gente, ¿no? Que siempre veía en Petróleos Mexicanos pues, una posibilidad de empleo, de recursos, en fin, todo lo que hemos mencionado. No, y como dicen, que eso provoca también un crecimiento de la economía informal. La economía informal es un concepto desestabilizador, por tanto, porque cae en la línea de lo que es la economía criminal, con violaciones y toda una serie de cosas que son importantes para el funcionamiento de estos estados. Exactamente. Doctor Jesús Valdés, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a usted. Muchas gracias.